Bienvenidos amigos a videocontable.com. En la presente ocasión vamos a tocar un tema de interés dentro del área contable. Nos referimos al proceso contable. El proceso contable es el que debemos de considerar para efectos de elaborar la información financiera. El proceso contable se basa en la aplicación del principio de partida doble, cargo y abono. Bien, el proceso del contable es prácticamente la esencia de la elaboración de la información financiera. El proceso contable tiene una parte que se inicia en el registro de las transacciones con los documentos correspondientes hasta la emisión de los informes, que pueden ser estados financieros o, en todo caso, reportes que nos pidan la gerencia. Ahora, el proceso contable, tanto en la etapa de registro como en el tema de los estados financieros, necesariamente aplica el principio de partida doble, el cual se expresa en el concepto de cargo y abono. Para ello, debemos de considerar las siguientes etapas: análisis del documento, registro, centralización y estado financiero. Bien, con relación al tema de análisis del documento, debemos de precisar que no siempre el registro contable va a estar supeditado a un comprobante de pago, sino más bien al hecho de que cumpla las condiciones para ser reconocido como una partida de los estados financieros. El registro se realiza en los libros principales y o auxiliares, con la finalidad de procesar la información que obtenemos de los documentos. Luego tenemos la etapa de centralización, que básicamente implica el proceso de mayorización y elaboración de la hoja de trabajo. Tenemos varias hojas de trabajo a considerar al momento de elaborar los estados financieros. Una etapa fundamental a considerar aquí es el tema del análisis, es decir, requerimos de analizar las cuentas antes de que nosotros procedamos a emitir los estados financieros. La idea del análisis de cuentas es validar la información que nosotros tenemos y que vamos a mostrar en los estados financieros. No olvidemos que en los estados financieros tenemos información resumida de todo lo que hemos acumulado en el proceso contable y por lo tanto debe ser validada. Y esto se hace por medio del análisis de cuentas. Asimismo, es importante recordar que toda transacción debe de ser reconocida de acuerdo a las normas contables. Bien, sobre todo en el tema de el registro contable, debemos de olvidarnos por un momento de las normas tributarias. Recordemos que las normas tributarias solo se deben tomar en cuenta al momento de liquidar el impuesto y no al momento de registrar las transacciones. Si hay alguna diferencia entre ambas, se puede aplicar la norma internacional 12 si se trata del impuesto a la renta, o en el caso de un impuesto al valor agregado, como es el caso del IGB en el Perú, se debe hacer el planeamiento tributario adecuado con la finalidad de evitar algunos problemas o reparos al momento de determinar los tributos. Un ejemplo interesante nos los presenta cuando analizamos un gasto sustentado por una rendición firmada por el gerente. En este caso, la rendición no está con un comprobante de pago, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago emitido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pero sin embargo está avalado por la firma del gerente. Entonces nosotros tenemos que proceder a registrar reconociendo este gasto, aun cuando no está con los requisitos tributarios correspondientes. También debemos de reconocer la aplicación de principios contables en el proceso de registro de transacciones. Por ejemplo, de acuerdo a la contabilización que nosotros hacemos en el Perú, tenemos aquí dos asientos contables. El primero que se refiere a una venta y el segundo al costo de ventas. En esta parte estamos reconociendo
las ventas que realizamos en un ejercicio a través de una cuenta de ingresos, el tributo, en este caso el impuesto al valor agregado o IGB en el Perú, y los clientes, que vienen a representar las cuentas por cobrar comerciales. Aquí nosotros aplicamos un principio contable que es el principio del devengado, es decir, reconocemos los ingresos y reconocemos los costos correspondientes sin importar que hayan sido pagados en una fecha determinada. ¿Ya? Eso es importante considerar. Y aquí también reconocemos la salida de las mercancías correspondientes. A continuación estamos observando el registro de una operación de compra. Como sabemos, cuando nosotros nos referimos al tema de compras, debemos de aplicarle el impuesto al valor agregado correspondiente, que en el Perú se denomina IGB. Y tenemos la generación de la cuenta de pasivo a proveedores. Nosotros en Perú trabajamos el asiento de naturaleza y el asiento del destino. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos los gastos a dos niveles. En naturaleza, en sí, la idea es ver la descripción de acuerdo al plan contable general revisado del concepto del gasto, y el destino, la distribución al área de consumo correspondiente. En el caso de las compras, lo que tenemos es compras y variación de existencias, ¿no? Quedándonos tan solo la cuenta 20. Aquí también reconocemos el principio del devengado, porque estamos registrando un costo sin importar la fecha de pago. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ya el pago correspondiente y el cobro correspondiente. Tanto representado el pago por una salida de dinero o por un ingreso de dinero. Pero sin embargo, nosotros no estamos viendo aquí, en ningún momento estamos viendo que aparezca una cuenta de ingreso clase 7 o de gasto clase 6. Entonces, ¿pero dónde entonces consideramos lo tributario? Tal como estábamos comentando hace un momento. La etapa de registro es aquella que se hace de acuerdo a normas contables. Debemos de considerar al momento en el cual nosotros realizamos la liquidación del tributo mensual, por ejemplo el IGB, determinando las diferencias correspondientes. Por ejemplo, un retiro de bienes, de acuerdo a la normatividad tributaria, puede ser una venta, pero contablemente puede ser un gasto, ¿no? Entonces tenemos que efectuar el reparo correspondiente. Igual, tratándose de análisis de tributos anuales como el impuesto a la renta, en el cual las diferencias las determinamos al momento de liquidar el impuesto aplicando la NIC 12. Con ello estamos terminando la presentación de los comentarios vinculados al proceso contable. Y no se olviden, amigos, que en videocontable.com todos los días encontrarán un nuevo video en el cual trataremos diferentes aspectos vinculados a la contabilidad y a la gestión. Muchas gracias por su atención.